a adorar a Cristo el Señor. Qué bendición poder adorar al Señor. Buenos días, es un gusto estar con ustedes y verles en esta mañana. Si tienen su Biblia, por favor, les voy a invitar a que la abran. Vamos a estar el día de hoy en Juan capítulo 1 y mientras encuentran esa cita de la Escritura, solamente déjenme decirles que hemos de iniciar el día de hoy con una serie nueva, una serie navideña que se titula Navidad en nuestra casa. Y creo que a través de esta serie vamos a estar nosotros siendo retados para tomar ventaja de esta etapa, de este tiempo de Navidad, para poder nosotros celebrar a Jesús. Porque la realidad es de que no todas las personas que celebran Navidad en nuestra sociedad lo hacen con un entendimiento claro de que la razón de la Navidad es Jesús, de que Él vino a este mundo, y muchas personas no saben por qué Jesús vino a este mundo como un bebé, pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Nosotros sí sabemos por qué Jesús vino a este mundo y como iglesia del Señor, como la familia de Dios, creo que es nuestra obligación hacia las personas que están a nuestro lado comunicarles precisamente la luz de nuestro Señor Jesucristo en esta época. Básicamente lo que queremos decirles es: por esto celebramos la Navidad. Esta es la razón por la que celebramos la Navidad en nuestra casa y como familia de fe. Creo que si vamos nosotros a celebrar la Navidad, lo menos que podemos hacer después de pensar en todas las implicaciones navideñas, el árbol, las luces, los regalos, la familia, los amigos, la comida, lo menos que podemos hacer es aprovechar cada oportunidad para compartirle a aquellas personas a nuestro lado el verdadero significado de la natividad de nuestro Señor. Tenemos que compartir con ellos que Dios el Hijo vino como hombre al mundo. Dios el Hijo vino como hombre al mundo. Y el autor de este pasaje que vamos a estar estudiando, el autor de el Evangelio de Juan, habla precisamente de esta verdad desde el inicio de su Evangelio. Y tengo que decirte que me encanta la manera como este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe la inspirada palabra del Señor, iniciando precisamente diciendo lo siguiente: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Él estaba con Dios en el principio. Él dice: en el principio ya existía el Verbo. Y ahora la razón por la cual Juan usa esta palabra, este término, el Verbo, es porque se refiere a algo que comunica. Y no solamente comunica alguna situación, sino comunica una acción. Algo ha sucedido, algo está sucediendo. Y la razón por la que Pablo lo pone de esa manera es porque verdaderamente Jesús comunica un maravilloso mensaje de parte de Dios. Eso es lo que hace Jesús. En otras palabras, Juan está diciendo que Dios, al querer comunicarse con nosotros, se ha comunicado de la mejor manera a través de la persona de Jesucristo. Es la mejor manera como Dios se ha dado a conocer todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús experimentó, todo lo que Jesús hizo. Es el más grande mensaje de parte de Dios al hombre. Y si tú quieres saber cómo es Dios, si tú quieres saber qué es lo que hace Dios, qué es lo que siente Dios, entonces deberíamos de tener un deseo grandísimo entonces de conocer a Jesús.
entre más conozcamos a ese bebé que vino al mundo alrededor de 2000 años, más vamos a conocer a Dios. Por esa razón, en Navidad el enfoque de nuestra celebración es Jesús. Él es el enfoque de la celebración navideña. Porque si queremos conocerlo, lo que debemos de hacer es entender la razón por la cual Él vino. Él vino a enseñarnos su belleza, su majestad y su gracia. Y Juan no espera ni un momento para hacernos saber verdaderamente quién es Jesús. Desde la primera frase de su evangelio, él dice: hey, Jesús estaba en el inicio. Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios. Y creo que no hay absolutamente ningún error en que Juan comience su evangelio de esta manera. En el principio ya existía el verbo. Y déjame decirte por qué no hay ningún error en esto. ¿Cómo comienza la Biblia en Génesis? ¿Te acuerdas? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ya estaba el verbo. Y en Génesis la escritura nos enseña: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cómo fue que Dios creó todo lo que existía? Si tú y yo recordamos el recuento, el pasaje bíblico en Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios creó todo lo que existe por el poder ¿de qué? De su palabra. Por el poder de su palabra. Él creó todo, a todo lo que existe, todo lo hizo existente con el poder de su palabra. Así es de que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús estaba muy activo en la creación. De hecho, Jesús es el creador de vida. Mira lo que dice el versículo 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Ahora de nuevo el apóstol Juan no se está tomando su tiempo para hablarnos de la deidad de Jesús. Él inmediatamente nos hace saber que Jesús es divino. Y nos lo hace saber una y otra vez a través de todo este evangelio. Y en este evangelio Él hace muy claro que el verbo creó todas las cosas. Que la palabra creó todas las cosas, que el logos creó todas las cosas. Ahora déjame preguntarte: ¿quién es ese verbo? ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es el logos? Jesús. Jesús es el verbo. ¿Y quién es Jesús entonces? Bueno, Jesús es Dios. Él creó todo lo que existe. En el principio el verbo ya estaba. Jesús es Dios. Jesús, la palabra, Jesús, el verbo, es el creador de todas las cosas. Él creó todo lo que existe y nada de lo que existe hubiese existido si Él no lo hubiese llamado a existencia. De hecho, vemos el poder creador de nuestro Dios en Cristo Jesús en Colosenses capítulo 1 versículo 16, donde dice: por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. No hay nada que quede fuera de esta descripción. Todo lo creó Él. Entonces, de acuerdo a Colosenses, que Jesús creó todas las cosas por Él y para Él. Y eso te incluye a ti y a mí.
Y esto significa que entonces nosotros fuimos creados precisamente para nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Juan establece en el versículo 4 de Juan capítulo 1. Que solamente en Él podemos encontrar vida. Que Jesús es el significado de la vida. Mira lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Él estaba la vida. Entonces Jesús, el eterno Hijo de Dios, el creador de vida, vino a iluminarnos con su luz en medio de la oscuridad. En Él estaba la vida. Esto es profundo. De Él sale la vida. Él crea la vida. Porque en Él está la vida. En Él estaba la vida. Y si en Él está la vida, entonces solamente en Él vamos a encontrar el verdadero significado de la vida. Solamente en Él va a haber claridad para nosotros acerca de por qué vivimos. En otras palabras, Él vino a decirnos cuál es la razón por la que fuimos creados. Él vino a decirnos que fuimos creados por Él y para Él. Continuemos viendo lo que dice la última parte de Colosenses 1:16. Después de que dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vamos a leer esa parte juntos. 1, 2, 3. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Otra vez, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y cuál es la razón? Para Él. Para Él. Ahora piensa por un minuto en lo que amas más en la vida. Para mí es mi familia. Y con este pasaje en mente, ahora tiene sentido por qué mi familia, a pesar de lo mucho que les amo, a pesar de lo mucho que los quiere, nunca van a poder completar satisfacción en mí. Porque no fui creado por ellos y para ellos. No he sido creado por el trabajo para trabajar. No he sido creado por el dinero para vivir por el dinero. No he sido creado por el éxito para ser exitoso. He sido creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Eso es lo que celebramos en Navidad. Y lo demás, honestamente, es bonito, es interesante, es romántico. Es nostálgico, pero no tiene ninguna trascendencia. Nada, ninguna. Esto es lo que celebramos, que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Yo he sido creado por Jesús y para Jesús. La vida se encuentra en Él y solamente en Él. Tú puedes recibir un aumento de dinero o una mejor posición en tu trabajo,
Puedes empezar un nuevo negocio, puedes graduarte, puedes tener tu primer trabajo o tu casa o casarte o tener un hijo o hacer muy buen dinero por fin. Y todas estas cosas son buenas. Todas ellas son buenas. Pero cada vez que experimentas algo como esto, solamente va a ser un momento de gloria y es todo. Un momento de gloria. ¿Te acuerdas cuando querías tener 15 años? Ya tienes 18. ¿Qué pasó con ese momento de gloria? Ya se fue. ¿Te acuerdas cuando querías ganar $15? Ya ganas 17. ¿Qué pasó con ese momento de gloria? Ya se fue. ¿Te acuerdas cuando querías ser papá? Ahora no hayas que hacer con el chilpayate. ¿Qué pasó con ese momento de gloria? Ya se fue. Querías casarte. No aguantas a ese viejo necio, perdón. No aguantas al marido bien portado que tienes. ¿Qué pasó con ese momento de gloria? Ya se fue. Pero en ese momento sentías que habías llegado a un lugar muy elevado en tu vida. A un lugar muy importante en tu vida. Pero solamente duró un momento y un momento solamente. ¿Y sabes por qué? Porque no fuiste creado por eso ni para eso. No fuiste creado por eso o para eso. Todo eso es bueno y es bueno y es lindo. Pero solamente el Verbo encarnado, solamente Jesús puede dar satisfacción. Porque hemos sido creados por medio de Él y para Él. Y hasta que no haga clic, di conmigo clic. Hasta que no haga clic en tu cabecita, hasta que no de verdad estés seriamente enfocado en ello, vas a seguir ansioso. Pero una vez que haga clic, estoy seguro que la mayoría de la ansiedad que existe en nuestras vidas va a comenzar a evaporarse conforme pasa el tiempo. Pero Juan no termina ahí. Él está desarrollando un argumento existencial. Primero él dice que Jesús es el creador. Segundo dice que solamente en él vamos a encontrar el significado de la vida. Y en el versículo 5 él explica que Jesús le da propósito a la vida. Te estoy queriendo comunicar lo siguiente. Juan no se está deteniendo. Desde el inicio de su evangelio está él haciendo saber claramente quién es Jesús. Y él dice en el versículo 5: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Cómo comparas esto con tus momentos de gloria? ¿Te acuerdas cuando eras joven y bello? ¿Te acuerdas cuando provocabas las miradas de los chamaquitos y que te mandaban cartitas y chocolatitos y florecitas? ¿Te acuerdas cuando había energía para hacer y deshacer?
¿Cómo se compara con esto? Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esto es muy bueno porque hasta ahorita en los primeros 4 versículos todos los verbos que ha utilizado Juan son verbos en el tiempo pasado, pero este no es un verbo en tiempo pasado. Esto es algo que todavía está sucediendo. Dice, esta luz resplandece, y si resplandece, está hablando, resplandece ahora. Ahora está resplandeciendo en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, perdón. Esta luz resplandece. La luz del Señor brilla aún en medio de la oscuridad. Y esas tinieblas no han podido extinguirla. La luz del Verbo hecho carne, la luz de aquel que estaba en el principio con Dios, la luz de aquel que es Dios encarnado, todavía sigue resplandeciendo. Y su luz brilla en la oscuridad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es esa oscuridad a la que se refiere Juan? Juan está hablando del poder del pecado. El poder que fracturó todo aspecto del universo, que corrompió todo lo existente. El poder del pecado. El pecado que nos ha corrompido a nosotros, que nos ha inhabilitado de ser lo que deberíamos de ser, de vivir como deberíamos de vivir, de ser los papás que deberíamos de ser las esposas que deberíamos de ser los estudiantes, los trabajadores, los siervos de Dios que deberíamos de ser. El pecado es esa oscuridad. El pecado que nos ha corrompido. La consecuencia del pecado es muerte. Por eso es que todos vamos a morir un día. Aún Jesús murió. Todos sabemos que Él fue torturado terriblemente y eventualmente murió. Todos sabemos que lo crucificaron, lo crucificamos. Y cuando Él murió, literalmente el día se convirtió en completa obscuridad. En medio del día, el sol deja de resplandecer. Y eso sucedió un viernes. Pero el día domingo llegó. Y el Señor Jesucristo resucitó. La resurrección sucedió y el poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de la muerte fueron conquistados en la resurrección. Y la luz del Señor resplandeció en la más terrible oscuridad, y esa oscuridad no ha podido extinguir la luz del Señor. Oh Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. ¿Qué crees que nomás Ali puede cantar? La oscuridad tiembla ante el Señor.
La oscuridad tembló. Cuando tú y yo escuchamos el evangelio y lo aceptamos y lo recibimos, y a partir de ese momento vivimos como hijos de luz, la oscuridad tembló. Y sigue temblando aún en nuestras vidas, porque ninguno podemos dejar de reconocer que seguimos pecando, pero la luz del Señor resplandece en nuestras vidas y nos restaura. Esto es fascinante. Cuando Juan dice en el versículo 5 que la luz brilla en la oscuridad, él está diciendo que Jesucristo, la luz del mundo, entró en medio de la oscuridad del pecado y la incredulidad. Muchos de nosotros no creíamos nada acerca de Dios y míranos ahora. La luz del Señor llegó. Y esa oscuridad no ha podido extinguir el impacto del Señor en nuestras vidas y en las vidas de millones de otras personas. Y saber todo esto debería de hacer un impacto muy poderoso en cada uno de nosotros que creemos en Jesús. Porque ahora tenemos la oportunidad de compartir la luz de Jesús con otros. Mira lo que dice Efesios 5:8, porque ustedes antes eran obscuridad. ¿Qué eran ustedes? Obscuridad. ¿Cuándo? Antes. Esto es lo que celebramos en Navidad. Porque ustedes antes eran obscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Ahora son luz. Y eso dice solamente la primera parte del versículo, pero creo que tengo tiempo para mencionarte la segunda parte. Vivan como hijos de luz. Recientemente he escuchado a algunas personas gloriarse de la gracia del Señor, y yo también me glorío en la gracia del Señor. La gracia del Señor me ha alcanzado, me ha salvado, es un regalo inmerecido. Pero una y otra vez en la escritura nos va a retar a vivir consistentemente con esa gracia que hemos recibido. Vivan como hijos de luz. En otras palabras, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Ok, vive como cristiano, vive como una cristiana. Porque ahora eres luz. Ahora eres luz. Antes eras oscuridad. En otras palabras, ahora podemos reflejar la luz del Señor en el mundo. Y ese es nuestro propósito. Si esto es lo que somos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Brillar. Brillar. La luz del Señor ha traído propósito a nuestras vidas y ahora nosotros podemos brillar para la gloria del Señor. Y la oscuridad no puede detener entonces el mensaje que proclamamos. La oscuridad no puede detener entonces el mensaje que vivimos. La oscuridad no puede entonces opacar el evangelio que vivimos. Ciertamente va a haber algunos que lo van a rechazar, pero otros por medio de nosotros
al reflejar la luz del Señor, otros pasarán de obscuridad a luz admirable. Y por eso celebramos Navidad. Pégate una recia comiendo tamales. Que se te suba la diabetes hasta el tope por tomar tanto ponche. Aviéntate una fiesta incansable de una semana entera. Endeúdate con todas las credit cards. Cómprale regalo hasta los que ves nomás una vez al año para que no digan nada. Y que no se te olvide regalarle un regalo a tu pastor. Todo eso podría ser bueno, pero es vano. Es vano. Y por ello no podemos quedarnos callados acerca de cómo se vive la Navidad en nuestra casa. Acerca de por qué celebramos Navidad en nuestra casa. No podemos quedarnos callados en esta época en la que toda la gente anda con la idea de Navidad y sus corazones están sensibles para que nosotros les mostremos el amor de Jesús, para que les expongamos por qué razón celebramos. De otra manera, quiero que pienses por un minuto. Si la Navidad solamente se trata de familia, amigos, regalos, luces, fiestas, en fin, ¿cómo te vas a sentir en las Navidades en que no tengas nada de esto? Yo sé cómo algunos de ustedes se sienten en estas épocas y simplemente no es justo, porque tenemos algo tan grande y tan valioso y tan maravilloso que aun cuando no tenemos todo eso que quisiéramos tener, tenemos a Jesús. Tenemos el mejor de los regalos y podemos celebrar gozosamente esta época, porque Jesús es la verdadera razón de la temporada navideña. Amén. Pónganse de pie, por favor.